Bueno, muy buenas tardes. Estamos llegando al final de esta serie de Levíticos. Podríamos haber estado mucho más tiempo porque tiene mucha riqueza este libro, pero es para dejarlo con las ganas de que usted en su casa lo lea completito, ¿sí? Hemos dado un panorama que puede traer orden con respecto a este libro. Y vamos a comenzar, es bastante lo que hoy tenemos que ver. Ya Luis pidió la bendición sobre este ministerio y sabemos que el Señor va a estar en medio de nosotros. Cita con el santo. Hemos llegado al capítulo 23 y 24 del libro de Levítico. Y hoy día vamos a estar meditando en estos dos capítulos. ¿Ha tenido alguna vez una cita? Algunos me dicen sí con puchero. Bueno, yo recuerdo haber tenido ahí una cita. Por la gracia del Señor, no era muy experimentado en citas, ahora he aprendido un poquito. Mi primera cita fue con Pau y recuerdo cómo me preparaba para esa cita. Y también recuerdo hasta lo que ella tenía puesto el día de nuestra cita. Estaba hermosa, lo sigue siendo, ¿eh? Y no está presente, así que no es para que escuche. Y tiene que ver con el título del mensaje, porque así comienza el capítulo 23 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Por qué cita? Vamos a ver en primer lugar consideraciones generales sobre estas fiestas. Y lo primero que vemos es que la palabra fiesta para un judío no tiene el concepto que tiene para nosotros, el concepto de festejo simplemente o el concepto de parranda, por alguna manera de decirlo, sino que el concepto es una cita especial, una convocación a un encuentro especial. Es una cita. ¿Y de parte de quién viene esta cita? Es del Señor. Esto significa la palabra fiesta en el hebreo. Lo segundo que vemos es que detrás de cada una de estas fiestas hay un señalamiento de parte de Dios para indicar un tiempo presente, también para indicar un tiempo en el pasado y para indicar tiempos futuros. No están puestas porque sí estas fiestas. También lo que veremos como general con respecto a las fiestas, hay 3 fiestas en la primavera en el pueblo de Israel y hay 3 fiestas en otoño. Hay una que está también en la primavera, pero está en el medio, cortando un poco estas 6 fiestas. Vamos a ver una imagen para que nos podamos ordenar un poquito en las fiestas judías. Ustedes aquí, en este círculo, ¿cómo me tiembla el pulso? Man? Ahí, ese círculo naranja, podemos ver los meses nuestros. Aquí, en marzo, comienza el año nuevo del judío. Y aquí, en el círculo externo, vemos los meses judíos: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, etc. ¿Sí? Aquí tenemos las 3 primeras fiestas que son en la primavera, ¿sí? Fiesta de Pascua, fiesta de panes sin levadura, fiesta de primicias, fiesta de Pentecostés. Y aquí vemos las otras 3 fiestas: trompetas, Yom Kippur y fiesta de los tabernáculos. Hay otras 2 fiestas que están aquí. ¿Las ven? Bueno, una es la fiesta de las luces y la fiesta del Purim, la fiesta del gozo. El Hanukkah fue la de las luces, o conocida como fiesta de las iluminaciones, fue instituida luego. En esta fiesta, la fiesta de las luces, fue cuando el Señor dijo: yo soy la luz del mundo, que estaba en el templo luego de que quisieron apedrear a la mujer adúltera. El Señor lo dijo en un momento apropiado a esta frase. También lo dice con cada uno de los yo soy.
Aquí es cuando muere el Señor Jesús. El Señor Jesús muere en primavera. ¿Sí? Estamos como un poquito más ubicados en el panorama judío. Podríamos decir entonces que Jesús, y esto es importante, es el cumplimiento de todas estas fiestas. Lo vamos a ver más detalladamente a lo largo del mensaje. Podríamos decir que Jesús es un reflejo concreto de cada una de estas. Pero a la vez también podríamos decir lo siguiente, que, esperen, ahí estoy, aquí, estas 3 primeras fiestas, podríamos decir que el Señor las cumplió en su primer venida. Pascua, panes sin levaduras y primicias, y también Pentecostés en la llegada del Espíritu Santo. Y podríamos animarnos a decir que estas 3 fiestas están por cumplirse. ¿Sí? Vamos a ir más detalladamente a lo largo del mensaje con esto. Lo segundo que vamos a ver es características de estas citas, de estas fiestas, de estas Moed. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es que son solemnes. Son palabras que se repiten a lo largo del capítulo 23 y dan características de cómo son estas fiestas. Lo primero es que son solemnes, son tomadas con seriedad, con mucho respeto y con dedicación. Son santas. Estas citas son santas por el carácter de quien está invitando a la cita. Nunca vas a ser convocado a una cita de este carácter solamente por Dios. Hace trascendente, solemne y radical la convocatoria de Dios a esta cita porque el carácter de Él es distinto al de cualquiera. Lo tercero es que son perpetuas. ¿Qué significa perpetua? Para siempre. Dios estableció que estas fiestas, el pueblo las tenía que celebrar siempre. Y hubo un problema en la Escritura cuando el pueblo de Israel dejó de celebrarlas, porque uno de los objetivos era recordar al Señor, recordar su plan. Cuando dejó de celebrarlas, pues entonces empezó a apartarse del Señor. Ahora, la pregunta que puede surgir en nosotros es, si estas fiestas son perpetuas, ¿por qué nosotros no las celebramos? Es una pregunta que podría surgir. El apóstol Pablo va a responder esta pregunta. Y sígame con la lectura en este pasaje, porque es importante saber por qué nosotros no lo celebramos. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por eso, de la manera que hay frases subrayadas que son muy importantes. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿sí? Han recibido a Jesús como Señor y Salvador, viven ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Versículo muy conocido. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Todo lo que es Dios habita en Jesús. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Si tenemos a Cristo, tenemos esa plenitud. Además, en Él es un lugar, Jesucristo, donde habitamos. No simplemente algo que pronunciamos. Fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión, ¿quién la efectuó? Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados
mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Vamos al versículo 16, donde dice, así que, ¿sí? Ahí. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, la luna nueva o de reposo. Todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Lo que está diciendo este pasaje es que si nosotros estamos en Cristo, cumplimos perfectamente estas fiestas, porque Jesucristo es el cumplimiento de todas estas fiestas. Jesucristo es nuestra Pascua, Jesucristo es nuestra primicia, y al estar nosotros en Él, vivimos en Pascua, vivimos en primicia, hemos entrado al reposo. Vivimos en Pentecostés porque Él habita en nosotros. ¿Se entiende? Pero cuando estamos en Él, y esto es importante, nosotros si estamos en Cristo, hemos sido circuncidados, hemos sido sepultados. ¿Lo ven? Por lo tanto, en Cristo, en unión con Él, nosotros cumplimos estas fiestas. Y lo último es que estas fiestas son a su tiempo. Es algo que se repite a lo largo como característica de estas fiestas. Un sacerdote no podía hacer estas fiestas cuando quería. Cuando se le antojara celebrar Pascua, celebrar trompetas, no, lo tenía que hacer en el tiempo que el Señor ha estipulado. Y esto nos habla de que hay veces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestro tiempo y no sabemos discernir los tiempos del Señor. Un enemigo de hacer las cosas a su tiempo es la postergación. Por lo tanto, hacemos las cosas en el tiempo que a nosotros nos parece. Pero el Señor dice, esto yo lo he pedido hace tiempo. Y postergamos llamados, postergamos citas importantes con Dios, postergamos intimidad con el Señor, postergamos servicio. El Señor le va a decir algo muy duro a los fariseos. Le dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. No saben discernir las citas, las convocaciones de Dios. Dios nos está llamando a todos a algo. A mayor intimidad, a salir de comodidad, a anunciar el Evangelio. Capaz que a alguien aquí le está llamando a salvación, a que puedan conocer a Dios. No hay que postergar las citas con el Señor. Tercero, y en penúltimo lugar, la preparación. Si usted va a una cita, ¿qué hace? Se prepara. Un consejo para aquellos que van a una cita, es importante prepararse. ¿Sí? ¿Sí? No está dentro del mensaje esto, pero bueno, es un consejito. Hay veces que ni nos preparamos, no nos ponemos pilas a las citas. Pero ¿cuánto más tiene que ser con el Señor? ¿Por qué? Por el carácter de quien nos está invitando, por el carácter de quien nos convoca. Y esto es importante porque cada vez que se mencionan las fiestas en este pasaje, va a decir cómo tienen que asistir. Lo primero es que deben ser purificados. No se les podía ocurrir a alguien asistir a esta fiesta sucio.
No podía. Tenía que asistir purificado en su corazón y también externamente. Hay algo importante porque se recalca, y esto nosotros lo tenemos que tomar como palabra de Dios y consejo. Dice que tenían que estar externamente presentables. Y esto es sumamente importante. No es algo que al Señor no le importe lo exterior. Hay uno, bueno, pero es que al Señor mira el corazón, pero es que el Señor mira todo. ¿Sí? Si recuerdan el mensaje del domingo pasado, el sacerdote no podía oficiar el ministerio estando despeinado, decía. Hay algunos que se peinan, pero el peinado es despeinado. Bueno, le pusieron pilas por lo menos. Pero no podía oficiar el ministerio de esta manera. Externamente tenía que estar presentable. ¿Por qué? Por el carácter de quien me está convocando. Una disposición anticipada por el carácter de quien me invita. Me preparo con anticipación. Enfocado. Hay que establecer prioridades. Sistemáticos. La palabra sistemático nos habla de que estas fiestas, cada vez que aparecen, dice cada año, o cada mes, o cada semana. Es decir, que había un orden y había que estar presente en esas fiestas. No simplemente eran eventos, era algo que se repetía. Algo más que aparece de cómo debía presentarse, había que presentarse con ofrendas. Uno no iba a la fiesta a ver qué me traen, o a ver qué me dan, a ver qué han preparado para mí. No, uno iba a la fiesta ¿para qué? Para ofrecer. Es que nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? Si nos invitan a una fiesta, que nos den de comer. Si nos invitan, ¿cómo es eso? Bueno, el Señor dice, no, les voy a borrar el concepto. No es así. Ustedes van a la fiesta a dar. La palabra que más se repite en las ofrendas es ofrecer. Ustedes vienen a ofrecer, no se confundan. Este día es una santa convocación de parte del Señor, por lo cual hay que estar purificados, externamente presentables, con disposición, enfocados. No estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en que es una cita del Señor. Sistemático es cada semana. Nosotros venimos a ofrecer, a ver, ¿qué alabanza habrán preparado? ¿Estará buena? ¿No estará buena? No, venimos por ahí con exigencias donde el Señor dice, no, el centro soy yo. El centro soy yo. ¿Y saben qué? Una particularidad de estas fiestas. Había que ofrecerse llegar con agradecimiento. Uno llegaba a agradecer al Señor. No venía a pedir. Lo último que vamos a ver. Te dirá que rápido llegamos al final. No, es que el final es largo. Los propósitos de estas fiestas. El Señor quiere, en primer lugar, con estas fiestas, y aquí necesito suma atención y que usted pueda ir al capítulo 23 de Levítico, ¿sí? Y vamos a ir leyendo detalladamente para conocer el plan del Señor con respecto a estas fiestas. En primer lugar, el propósito de las fiestas es dar a conocer su plan. Dios tiene un plan. No es improvisado el Señor. Y vamos a ver algo fabuloso aquí a lo largo de estas fiestas. Miren, lo primero que el Señor instituyó como una santa convocación es el día de reposo. Hemos hablado en otras oportunidades de este tema, pero el Señor lo menciona aquí. Versículo 3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo. Es de Jehová. Ese día es
del Señor, en donde quiera que habites. ¿Qué nos manda el Señor a través de este mandamiento? Solamente quiero que nos concentremos en una palabra. Cuando el Señor va a dar los 10 mandamientos a Moisés, que ya los hemos visto en otra oportunidad, el Señor va a decir: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y quiero concentrarme solamente en la palabra acuérdate y ver 4 cositas. Acuérdate, ¿qué implica? Prioridad, acordarse, dicen por ahí. Muy bien, con la familia de palabras. Muy bien. Lo primero, justamente, es no te olvides. No hay que olvidarse de ese día. Si el Señor dice acuérdate, es porque somos propensos a olvidar. Entonces dice, no te olvides. Es que el Señor tiene todo mi tiempo. ¿Por qué un día? Bueno, justamente porque nosotros somos propensos, y lo hemos dicho en otras oportunidades, a tener como un amor abstracto hacia el Señor. Es que el Señor tiene todo mi tiempo, es que el Señor tiene todo mi dinero. ¿Para qué voy a ofrendar al Señor si el Señor tiene todo mi dinero? Bueno, es que hay que concretarlo, hay que ponerlo en algo físico, concreto. Tengo todo tu tiempo, genial, porque eso es lo que quiero. Manifestarlo en un día. Es que no hace falta, Señor, si vos sabes que te amo, ¿no? No. Otra cosa que implica el hecho de acuérdate es tenerlo presente en tu memoria. Dale jerarquía. Agendalo. Uno dirá, ¿es necesario agendarlo? Y tal vez en un principio sí. Si no está como prioridad, agendalo, priorizalo. No te distraigas ni postergues. Tercero, acuérdate, lleva implícito el hecho de recordarlo para sacar de él todos los beneficios. Para que no sea una carga. No podemos vivir el día del Señor como una carga. Hay que sacarle, estrujarlo, todos los beneficios de sus delicias. Y en último lugar, acuérdate, implica preparación anticipada. ¿Por qué? Porque si yo mal administré mis 6 días, seguramente cuando llegue al día del Señor lo que voy a hacer, si no administré bien mi tiempo, es sacrificar ese día. Y el Señor dice, bueno, 6 días trabajarás, pero este es mío. Y nosotros tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo. Es algo, no sé si usted ve algo tan valioso como el tiempo que el Señor nos haya regalado. Y tenemos que guardarlo. Luego empiezan fiestas concretas. Y para esto, para que sea un poco más sencillo, les he preparado una línea de tiempo. Las fiestas de primavera, ¿sí? Vamos a verlas por orden. La primera que se celebraba era la Pascua. Y se celebraba el 14 de Nisan. Y acompáñenme, vamos a ir leyendo el capítulo 23. Quédese ahí. Versículo 4 en adelante. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta Pascua recordaba cuando el pueblo de Israel estaba allí en Egipto, ¿sí? Y a través de la sangre de un cordero se pintaban los dinteles. ¿Recuerdan? También cuando comieron ahí el cordero pascual, ¿lo recuerdan? Lo hemos visto ahí en el libro de Éxodo. Esta fiesta nos habla de el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es una invitación a recibir a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sustituto. Es una cita a recibirle en el corazón. También es una cita a tomar a Jesús como nuestro modelo. Les voy a leer un pasaje, no hace falta que lo busquen, está en Éxodo. Dice, en el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Es una invitación a tomar a Jesús como modelo de pureza. Este cordero, ¿cómo era? Sin defecto. Lo mismo el Señor estaba cumpliendo allí en la cruz. Cordero sin defecto. Es un modelo de sacrificio. El Señor cuando se entrega en toda su fuerza. Tenía 33 años aproximadamente. Está en la plenitud de la vida. Un hombre fuerte. El Señor no era ningún débil. 3.800 metros aproximadamente tenía el monte Nebo cuando sube al monte de la Transfiguración. En sandalias, un monte nevado. Y el Señor iba adelante. Estaba en estado el Señor. Lo que camina hasta Samaria y no se teletransporta es aproximadamente caminar de aquí a San Rafael. Estaba en la plenitud de la vida, era un hombre fuerte, lleno de vida y se entregó. Sacrificio vivo. A Dios no hay que darle las obras, a Dios hay que darle nuestros mejores años, hay que darle todo al Señor. No hay que postergar. Hoy es el tiempo. Tal vez uno diga, bueno, es que soy adolescente. Mire, yo no sé si hay más fuerza en algunos años que en la adolescencia. Yo recuerdo mi adolescencia. La vitalidad, ¿no? Hay cosas que extraño de mi adolescencia. Y no estoy viejo. Bueno, poco. Pero esos son años hermosos para dárselos al Señor. Años hermosos. Es un modelo de estilo de vida. Este cordero pascual se instituyó que tenía que vivir 1 año en la casa. ¿Ven? Como una mascota. Por lo tanto, es un modelo de que Jesús tiene que estar todos los días con nosotros. Vivimos y convivimos con Él en todo. Y es parte de todas nuestras decisiones, de todos los movimientos del hogar. De todo. Es un modelo de integridad. Este cordero tenía que pasar por un examen para ver si tenía defectos o no. Y el Señor lo pasó. 30 años fue examinado por su familia, por su madre, sus hermanos, sus vecinos. Después examinado por el Sanedrín, examinado por los fariseos, los saduceos, los estoicos, examinado por las autoridades. Pilato va a tener que dar el veredicto, decir, yo no encuentro nada malo en este hombre. Íntegro. Es un modelo de sumisión a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es un modelo de perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un modelo de misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor deja un modelo de hijo y de amigo. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Estaba resolviendo la salvación de la humanidad, pero tiene tiempo para pensar en su madre y en su amigo, enfocado en los cielos y con pies en la tierra. Es perfecto el Señor, modelo, y lo mismo está esperando el Señor de nosotros. Se cumple en el Señor también perfectamente la fiesta de los panes sin levadura que se celebraba el 15 de Nisán, al otro día. Vamos a leer el versículo 6 de Levíticos 23. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación.
ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días, ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Una semana tenían que comer panes sin levadura. Una semana. La levadura representa el pecado, ya lo hemos dicho. Por lo tanto, el llamado que nos deja esta fiesta es un llamado a la santidad, a ser santificados, a morir a nosotros mismos, porque esta fiesta es un cuadro perfecto de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Para esta fiesta, ¿sabe qué se hacía? Se agarraba una cuchara de madera, se le ponía levadura y se la envolvía con lino y se la metía al fuego. Es un cuadro del Señor, puesto en el madero, cargando con nuestra levadura, pasando por el juicio y siendo aceptado ante Dios. Nos deja a nosotros el cuadro de que nosotros debemos morir a nosotros mismos. Porque el Señor lo hizo por nosotros. ¿Saben que esta fiesta también se llamaba panes de aflicción? ¿Por qué? Porque había que afligirse por el pecado. Nosotros debemos afligirnos por el pecado. Esa es una muestra de la identidad de un hijo de Dios. Miren, nosotros no estamos libres del pecado. O sea, no estamos librados de no pecar. ¿Usted ha pecado hoy día? ¿Quién no pecó esta semana? Después me firma acá la Biblia. Todos hemos pecado. Miserable de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Ahora, si usted no se aflige por el pecado, eso es un problema. Si usted no se lamenta, dice, aflíjanse, lamentanse, lloren, que su risa se convierta en llanto. Humíllense delante del Señor, dice Santiago. Es un llamado tenían que ser panes sin levadura porque había que comerlo rápido. Al pecado se lo abandona rápido. Y a Jesús se lo come rápido. No se posterga esto. Este es el llamado que el Señor está haciendo a través de esta fiesta. Es un llamado a hacer nueva masa. Luego venía la fiesta de las primicias. Leemos el versículo 9. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, presten atención a estos detalles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. Una gavilla es un manojo, es un atado, ¿sí? Por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto. Cuando ofrecía este manojo, ofrecía un holocausto de agradecimiento al Señor. Su ofrenda, bueno, ahí da detalles, ¿sí? Que los podemos obviar por unos minutos. La parte final de esto se celebraba el 21 de Nisan, ¿sí? La parte final de la Pascua terminaba con esta fiesta. Es la fiesta de los primeros frutos. Y podríamos decir que esta fiesta tiene una relación directa con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque Jesucristo es la primicia. Jesucristo en las primicias nos deja una invitación a meditar en algunas implicancias. En que porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. En que Él es la resurrección y la vida. Que porque Él venció la muerte, ella ya no tiene potestad
sobre nosotros. Este es el poder de la resurrección de Jesucristo. Me llama la atención lo que significa primicia en el hebreo, es reshit, y significa primero en lugar, primero en tiempo, primero en rango, cabeza. Esta fiesta nos enseña que el Señor no solamente debe ser lo primero, sino que debe tener lo primero. Debe ser el primero en nuestra agenda, el primero en el lugar, el primero en todo, absolutamente en todo. Ahora, otra implicancia que deja esta fiesta es que si prestamos atención, esta fiesta no podía celebrarse en el desierto. ¿Por qué? Porque era la primicia, la cosecha de los primeros frutos, y en el desierto no podían sembrar. O si se les ocurría sembrar, no iba a crecer nada. Ahora, ¿de qué era alimentado el pueblo de Israel en el desierto? Maná, 40 años. Maná y codornices. ¡Wow! Dice la palabra del Señor en el libro de Josué que un día, cuando ellos entran a la tierra prometida, Josué capítulo 5, cuando comieron de los primeros frutos, dejó de caer el maná. No cayó más maná. Y esto nos enseña algo. Es que muchos queremos gozar de las primicias sin pasar antes por los desiertos. Muchos queremos gozar de las primicias sin trabajar antes. Y esto es como una costumbre del ser humano. Hay otro principio que nos deja también. Y es que imagínense 40 años estando en el desierto, ¿sí? 40 años. Y no han podido gozar todavía de los primeros frutos. Ellos anhelan comer del fruto de esta tierra, ¿o no? Lo anhelan. Y sin duda que piden a Dios por eso. Ahora, cuando han pasado los 40 años y llegan ahí y reciben los primeros frutos, ¿qué había que hacer? ¿Había que comerlo? Decía el texto, no lo vas a comer. Antes, da gracias. Antes un holocausto. Para que entiendas quién te dio esto. ¿Cuántos años por ahí rogamos al Señor por trabajo, por una pareja, familia, hijos, algo material? Señor, cuando vos me lo des, esto yo te lo consagro y vas a ser lo primero. Y cuando el Señor lo da, no hay un holocausto de agradecimiento. No hay adoración. Un principio que debemos comprender. Cuando recibas aquello que tanto estás anhelando, que eso no se convierta en tu pan, en tu mayor anhelo, en tu mayor deseo. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, cuando hayas comido de frutos que vos no cultivaste, Israel llegó, comió y él no sembró nada, y vivas en casas que vos no edificaste, pues no te olvides quién te lo dio. Qué sana costumbre el dar gracias antes de comer. Y qué bueno sería que cuando nosotros damos gracias antes de comer, podamos hacerlo con más discernimiento de lo que estamos haciendo. Y si acaso no lo estás haciendo, yo te invito a que des gracias. Porque es el Señor quien te ha dado la fuerza para que puedas sostenerte.
Antes de comer hay que dar gracias. Antes. El Señor estaba entrenando a su pueblo para que fuera agradecido. Última fiesta de primavera, Pentecostés, o conocida la fiesta también de las 50 semanas. Se celebraba 50 días después de la Pascua, en el mes de Sivan. Acompáñeme a leer el versículo 15. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Bueno, versículo 15. Y comeréis desde el día que sigue al día de reposo. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. 7 semanas, ¿cuántos días son? 7 por... Bien, 49, muy bien. Costó, algunos vi con la calculadora ahí. Muy bien. 49, ¿sí? 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Es decir, día sábado se contaba 7 semanas, 49 cada día sábado. Al próximo día domingo, se celebraba esta fiesta. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos. Había que ofrecer acá, ¿ven? 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida, de olor grato para Jehová. Hasta aquí nomás. Esta era conocida como las fiestas de las semanas, como les dije recién. Y podríamos hacer un cuadro perfecto de esta fiesta con la venida del Espíritu Santo allí en Pentecostés. El pueblo de Egipto, síganme en este paralelo, el pueblo de Egipto, de Israel, cuando sale de Egipto hasta el monte Sinaí, tiene 50 días de camino. El Señor Jesús, luego de pasar por la Pascua, 40 días se fue apareciendo a distintas personas. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2 que era día de Pentecostés. A los 10 días posteriores, el Espíritu Santo desciende. ¿Saben qué pasa cuando estos 50 días que celebraba el pueblo de Israel celebraban la llegada de la ley en el monte Sinaí? ¿Sí? Ahora lo que se celebraba era que a través de la venida del Espíritu Santo ya la ley no estaba escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas a través del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. En el Sinaí, ¿se acuerdan cuando baja Moisés? ¿Qué había hecho Aarón? Un becerro. ¿Saben cuántos son muertos allí? 3,000. 3,000 son muertos en el Sinaí. Pero con la venida del Espíritu Santo a través de la predicación del apóstol Pedro, 3,000 son salvos. Se estaba cumpliendo lo que el Señor dijo de sí mismo. Vieron que acá se celebra ¿qué? El hecho de los primeros frutos. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. El Señor murió y presentó la mayor de las ofrendas, 3,000. Porque cuando el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Este es un cuadro perfecto de nuestro Señor. Porque el Señor se hizo hombre, murió por nosotros, pasó frío, calor, el camino del trigo, fue horneado y comimos de ese pan. Lo mismo quiere el Señor de nosotros, que muramos a nosotros mismos, porque si morimos llevaremos mucho fruto
a 30, a 60, a 100, para la gloria de nuestro Señor. Las fiestas de otoño. Vamos bien con el tiempo. Fiestas de otoño. Tenemos la fiesta de las trompetas. ¿Recuerdan ese círculo? Ahora estamos en otoño, ya hay un espacio. Y vamos a leer estos versículos. Esta fiesta se celebraba en primero y segundo día de Tisri. Es más, algunos judíos dicen que esto es un solo día, lo cuentan así algunos, ¿sí? Dice versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. La palabra allí también podría ser bocinas o shofar. Y una santa convocación, ningún trabajo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Podríamos decir y animarnos a decir que desde aquí en adelante son fiestas que están por cumplirse y que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las trompetas están relacionadas, cuando lo vemos en el libro de Números, que tenían que ver con tocar alarma por el peligro. Esto se relaciona, que es una invitación no es para nosotros, de tocar trompeta, porque el Señor viene. ¿Lo cree? Amén. El Señor viene. Y hay un peligro inminente. Y la noche está avanzada. Se acerca el día. No podemos estar dormidos. Era una santa convocación también a luchar. Y hay lucha, hay una lucha feroz, espiritual. Ideologías, argumentos que se están levantando. Hay que tocar trompeta. Entendiendo de que somos más que vencedores. Por medio de Jesucristo, los shofares se hacían con el cuerno del animal. Por lo tanto, esto nos habla de sacrificio. Tuvo que morir ese animal para sacar los cuernos y hacer una trompeta. Nos habla de que la victoria es en el Cordero. Y es gracias a Él que podemos tocar trompeta. La victoria es en Jesús. Y somos más que vencedores en el Señor. Es una invitación a levantarse, a marchar, a salir del sueño. Algunas palabras hebreas que son importantes para esta fiesta. A lo largo de los años en el Antiguo Testamento se fue conociendo esta fiesta con los siguientes nombres. Miren qué interesante. Yom Teruah, que significa el día del despertar por el shofar. Amelec, que significa se acerca la coronación del Mesías. Yom Asirón, que significa el día que Dios recuerda a la humanidad. Yom Hadin, el día del juicio. Miren se conocía también como Yom HaKesek, que significa el día que nadie sabe. Eso celebraban. ¿Y saben cómo se saludaban? El saludo en esa fiesta era que seas inscrito en el libro de la vida. ¡Wow! Esta fiesta nos anuncia nuestra reunión con el Señor en el aire. Santa convocación. Pablo diría, parusia episagogonía. Oipa, un trabalengua, ¿no? Así lo decía el apóstol Pablo. Mire lo que dice. El apóstol Pablo dice, esto es un misterio, ¿no? Así que nosotros vamos a decir lo mismo. Es un misterio. Pero lo que sí podemos, miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Léalo conmigo. Porque el Señor mismo, ¿quién? No va a mandar a nadie. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, shofar, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. ¡Wow! Amén. ¿Quién sabe ese día? Nadie. El Señor está hablando en Marcos capítulo 13 de su venida. ¿Y saben lo que más repite? 5 veces. Velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. Despierten. Estén atentos. Porque nadie sabe el día. Pero yo vengo, dice el Señor. Hay una certeza. El Señor viene. Y su iglesia dice, ven, Señor Jesús, ven. Estamos medio avanzados con el tiempo. Expiación, Yom Kippur. El 10 de Tisri. Bueno, este día Mauri habló un mensaje completo sobre la festividad, ¿sí? Allí en Levíticos capítulo 16. Pero algunos nombres que se relacionan es el día de la expiación, el día de estar cara a cara con Dios, el día del gran ayuno, el día del gran shofar, el día del lamento, el juicio a las naciones. El Señor Jesús volverá. Y cuando miren a aquel que fue traspasado, harán gran lamentación. Es una invitación a dirigir la mirada a Jesús, al Cordero de Dios. A poner nuestra mirada y meditar en el sacrificio de Jesús. ¿Sabe? Algo importante. No sé si se ha percatado. Dice en esta fiesta, nadie, pone un fuerte énfasis, puede hacer nada, ningún trabajo. ¿Sabe de qué nos habla esto? Cada vez más denominaciones y más religiones, cuando hablan de salvación, dicen que el hombre tiene que hacer algo. No podemos hacer nada. No podemos hacer obras. Lo que nosotros debemos hacer es mirar al Cordero, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir su salvación. En último lugar, la fiesta de los tabernáculos. Del 15 al 22 de Tisri. Versículo 33. Leemos estos 3 versículos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Todos debían regocijarse delante de Jehová por la protección de del pueblo de Israel a lo largo del camino en el desierto. Salían de sus casas y habitaban en carpas, agradeciendo y recordando lo que el Señor hizo en el desierto. Su cumplimiento profético, podríamos decir que Sucot podría representar el establecimiento milenial concreto de nuestro Señor Jesucristo. El Señor reinará por siempre. Dice Isaías 11, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos. ¿Saben quién los pastoreará? Un niño. La perfección del reinado de nuestro Señor.
He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Con esto terminamos. El Señor quiere dar a conocer también su carácter. En la Pascua Él es lleno de gracia, en los panes sin levadura Él es el libertador, en las primicias es la resurrección y la vida, en Pentecostés Él habita con nosotros, en trompetas Él es fiel y es vencedor, en expiación Él es justo y fuego consumidor, y en tabernáculos Él es Rey soberano, triunfador y león. Él quiere dar a conocer la esencia de sus enseñanzas. ¿Saben qué me gusta de estas fiestas? Es que el Señor predica de alguna manera el Evangelio a través de estas fiestas. El Señor viene, se encarnó, vivió entre nosotros, murió, resucitó, mandó al gran Consolador, vendrá a buscarnos, juzgará todas las cosas y reinará por siempre. Eso es el Evangelio. Y Él quiere dar a conocer lo que espera de nosotros. Miren, solamente para que lo lean. Así termina el capítulo 23. Va a decir, estas fiestas solemnes de Jehová a los que convocaréis santas reuniones. Aquí está el para de estas fiestas. Son para ofrecer. Todas estas fiestas tienen el objeto de que nosotros nos ofrezcamos al Señor adoración, nuestros dones, nuestros votos, nuestros compromisos, que voluntariamente nos entreguemos al Señor. No podemos, ante semejante convocación de parte del Señor, quedarnos dormidos y perezosos. El Señor está esperando esto de nosotros. Termino con lo siguiente. No nos ha quedado tiempo para el capítulo 24. Pero el capítulo 24 nos habla de que nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel. Esto es un mandamiento. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, que te traigan para el alumbrado aceite puro. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Y estas lámparas tenían que estar llenas de aceite, de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Las lámparas tenían que estar encendidas siempre. Y esto nos habla de cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor. Habían 5 vírgenes necias y 5 vírgenes sabias. Y el Señor, al contar esto, dice que Él les dijo que Él volvería, pero a las necias no tenían sus lámparas llenas de aceite. Y postergaron la llenura de sus lámparas. Y el Señor vino y salieron corriendo a buscar aceite. No las conozco, le dijo el Señor. Pero habían 5 sabias que estaban encendidas, llenas de la presencia de Dios. ¿Cómo te encontrás en esta tarde? Esperando la venida del Señor.
Si el Señor viniera en este momento, si en este momento sintiéramos las trompetas, estás ardiendo. Te encontraría el Señor ardiendo. Te encontraría iluminando. Te encontraría con trompeta en mano. Te encontraría de esa manera, marchando, luchando, como un sacrificio vivo. ¿O saldrías corriendo? El Señor dice que es nuestro sumo sacerdote. Y en su oficio Él se acerca a nuestras lámparas y corta todo aquello que está echando humo, pero no luz. El Señor quiere trabajar con nuestra vida y encendernos. Solamente Él puede encendernos. ¿Y sabes cómo uno se enciende? Este aceite era con olivas machacadas que nos hablan de quebrantamiento, humillación delante del Señor. Hay que ir allí delante del Señor.